Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien y pues deseándole lo mejor de lo mejor, ya que pues si ustedes se han puesto a analizar, se han puesto a pensar, ¿quiénes ustedes creen que se han mentido a sí mismos en todo este tiempo? Y lo hablo también sobre mi persona. Ustedes se preguntarán, ¿de qué estás hablando? ¿O a qué te refieres? Bueno, les digo a ustedes de que qué persona en el mundo no se ha automentido hacia sí mismo. Esto se lo digo con el único objetivo y la única razón de que, y les voy a contestar a esta pregunta. Yo pienso que no hay persona o personas que se ha automentido a sí mismo que nosotros mismos. Les digo esto ¿por qué? Bueno, les digo esto porque ya que estamos de que finalice el año 2024 y muchísimos de nosotros, siempre que está por finalizar un año, decimos, este año la voy a romper, este año voy a cumplir esta meta, voy a cumplir esta meta, este año voy a bajar, si estoy como en mi caso, estoy gordito, este año voy a, bajar, a hacer ejercicio, a ponerme mamado, a bajar de peso, este año voy a comprarme un carro, este año voy a comprarme una casa, o X excusa, o X meta o propósito que nos probamos. Si me pueden decir más de alguno, ¿quiénes han de verdad, han logrado hacerlo esto? Y es muy buena pregunta, ya que pues en mi persona me ha pasado también y, y lamentablemente, como lo he dicho en otros videos, por mi mala cabeza, mis malas decisiones y haciendo las cosas a los puros pendejos, y perdón que lo diga así, pero es verdad. Entonces, yo pienso que si nosotros mismos no de verdad hacemos las cosas, pues nadie más las va a hacer por nosotros. Y no quiero que por este mensaje o por estos mensajes pueda caer mal o pueda caer bien, pero viéndolo bien desde el punto de vista, ya que soy una persona ya más madura, ahora lo pienso y digo, wow, si me hubiera de verdad enfocado o dedicado a lo que realmente era, fuera diferente persona hoy en día. Pero bueno, no me quejo, le doy gracias a Dios que fue así, porque ahora me ha hecho ser la persona que soy, fuerte, dura, de carácter fuerte, habla derecho, no se anda con rodeos ni por las esquinas. Entonces, en este video, pues yo lo que quiero transmitir es, pues, transmitirle y darles un buen consejo para las personas que están pensando hacer un cambio en sí mismo en este año nuevo que está porque un día por finalizar. Y espero que este mensaje les cautive y les llegue a muchísimos de ustedes, tanto jóvenes, adultos, personas mayores, como personas de la tercera edad, ya que pues lo bueno y la ventaja de hoy en día con la tecnología es que hay oportunidad para todos, no importa la edad, de qué sexo o religión sea, sino que siempre y cuando nosotros dediquemos el tiempo y las ganas y el esfuerzo que queramos hacer en esto. Entonces, sin más que decir, les voy a decir 5 consejos que para mí en lo personal yo los quiero aplicar. Algunos los apliqué en este 2024, pero no los apliqué los 5 que yo pienso y considero y que he escuchado a personas que se dedican a cambiarle la mentalidad a personas a nivel mundial, como tanto en español como en inglés, que, que es algo que es muy cierto. Y últimamente, en los últimos meses, antes de que finalice este año 2024, yo lo estaba aplicando y me han estado funcionando. Gracias a que pues mi pareja, pues ella es muy creyente de la espiritualidad y todo eso. No en religión, sino que en espiritualidad personal. Entonces yo creo mucho en Dios, lo pongo siempre ante todo, pero también bueno creer que las cosas buenas existen. Entonces, pues sin más que decir, familia, yo les puedo decir, espero que estos 5 consejos sean de mucha utilidad, sean de mucha
ayuda para ustedes, ya que pues así como yo lo he necesitado, yo pienso que más de alguno o a muchos les puede llegar a beneficiar estos 5 consejos. Entonces, sin más preámbulo, pues voy a comenzar. Consejo número 1. Les diré que ustedes, si quieren ser una mejor persona y ser exitosos en este 2025, tienen que aprender a cambiar su mindset. Ya lo he hablado en otros videos y algunos van a decir, pero hey, este solo habla de eso. Bueno, que el mindset es muy importante si quieres ser exitoso y tener una mejor vida, tanto financiera, espiritual y de que te sirva mucho en todo tipo de ámbitos en lo que es en esta vida. Bueno, que es para muchos que no saben qué es un mindset, en español pues se dice la mentalidad que tienes. O sea, si tú eres una persona arrogante, negativa y todo el tiempo estás con negatividad, créame que tú estás jalando a ti mismo solo puras malas vibras. Entonces yo pienso que ser una persona de mentalidad positiva y cambiar tu mindset en diferentes maneras de pensar, eso será de mucha utilidad para ustedes. Pero si sigues en eso de que siempre te quejas por todo, te pasas quejando de la vida, eres negativo y nunca sales adelante, entonces yo pienso que, y eso lo he visto y lo he experimentado, yo también he sido bien negativo, siempre quejándome a la vida, cuando hay personas que realmente están en peores condiciones y aún así no se dejan caer y siguen adelante. Entonces, dicen que no hay persona, dicen en este mundo no hay persona que sea pobre. En este mundo no hay personas pobres, la pobreza está en la mente. Si tú eres pobre de mente, siempre vas a ser pobre para el resto de tu vida. Entonces, yo pienso que la mentalidad, si tú eres negativo y eres de mentalidad pobre, vas a fracasar todo el tiempo. Yo en mi caso, pues, estoy trabajando en ello. A lo que él lo ha estado trabajando me ha funcionado muy bien y créanme que estoy viendo resultados de poquito en poquito. Entonces, ese es el primer consejo si quieres ser una persona mejor para este año 2025. Ok, voy a darles el consejo número 2. El consejo número 2, ya que tiene que ver también con todo esto, el consejo número 2 es aprende a rodearte de personas que realmente generen impacto en tu vida. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, aprende a ser selectivo en tu círculo social, tanto en amigos como en personas cercanas a tu persona. Pero ¿cómo así? Bueno, yo en mi caso aprendí de la vida de que son pocos los amigos y si son pocos tienes que saberlos escoger con la palma de tu mano y ver qué personas van a estar rodeadas de ti, que no estés rodeada de personas que te inviten a salir a fiestas, que te inviten a andar de mujeriego, te inviten a andar usando droga o que te inviten a usar sustancias que en lo general lo que va a hacer es que te van a llevar a un fracaso. Ya que pues no digo que no se diviertan, no salgan de party, o sea, está bien, háganlo algo sano, pero trata de rodearte de personas que estén a tu mismo nivel. O sea, ¿cómo así a tu mismo nivel? O sea, que tengan una mentalidad de que no quieren pasar estancados el resto de su vida, que han fracasado y también quieren estar a un nivel de que quieren salir adelante, o que ya son personas que están saliendo adelante y son exitosas, y que así como son exitosas, quieren rodearse de personas que les den una idea buena o que lo apoyen en lo que es lo que tú estás comentándoles y que se den a consejos mutuamente sanos, ya que pues hoy en día pues las personas son la mayoría, no voy a decir todo, pero la mayoría solo están a tu lado por un beneficio propio. Entonces yo en lo personal, yo este consejo número 2 que doy, que traten de tener un círculo social muy cerrado y de personas que realmente estén a tu mismo nivel de éxito y que quieran salir adelante si no lo han logrado. Entonces ese es mi consejo número 2 para los 5 consejos que les he dicho para este 2025. Ok, consejo número 3. Aquí en este consejo número 3 te diré que lo que tienes que tú hacer es ser una persona
de tener una muy buena manera de comunicar, así como estoy haciendo con ustedes en este momento. ¿Cómo así poder tener una manera de comunicación? Bueno, en este aspecto yo no trabajo en ningún medio de televisión o de radio ni nada de eso, pero no tengo problema para poderme estar dirigiendo hacia ustedes en una cámara. Entonces yo, como les digo, todo en esta vida es un negocio. Si ustedes pueden eh, tener en cuenta, esto tiene un precio, pero ¿cómo lo venden? A través de una publicidad, lo que es la computadora, el, 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 el abanico que está ahí atrás, el ventilador, o sea, mi camisa, mi corte de barba, todo tiene un precio y hay que pagar. Entonces, pero para eso tienes que ser comunicativo, y las personas que tienen negocio comunican lo que ellos hacen o lo que venden para poder vender. Entonces, yo me refiero a esto con el simple hecho, porque son consejos que son muy buenos. Aprende a ser comunicativo en ese aspecto. Trata de comunicar lo que puedas. En mi caso, yo estoy comunicando a ustedes, que son mi público, mis seguidores, a través de las redes sociales, lo que yo estoy haciendo, tanto en mi persona, como o compartiendo lo que yo estoy haciendo, para que muchas personas se beneficien de esto y puedan generar ingresos de manera remota en sus casas, desde su casa o cualquier parte del mundo, si quieren viajar. Entonces, yo pienso que la comunicación o saberse comunicar es algo muy fundamental hoy en día, y te ayuda a llegar a más personas. En mi caso, pues, gracias a Dios, en mi canal de YouTube, ustedes pueden observar las personas que me siguen, gracias a mi contenido, y las personas que me están siguiendo, como ustedes, me ayudan a compartir y a llegar a más personas en muchos países de Latinoamérica, en Honduras y en cualquier parte del mundo que hablen, y más si son latinos que hablan español. Entonces, en esta ocasión es mi consejo número 3: aprendan a cómo comunicar, que eso también, o comunicarse con las personas, que esto será de mucha ayuda para todos ustedes, y yo lo he experimentado y eso es algo muy fundamental. Ok, ahora les voy a hablar sobre el consejo número 4. El consejo número 4 es que traten ustedes de cada día ser mejores y aprender nuevas habilidades para que ustedes puedan ser mejores personas y poder tener éxito. También les podré decir que si ustedes pueden aprender habilidades, pueden aprender a cómo, por ejemplo, no tengan miedo de invertir en ustedes mismos. O sea, inviertan en conocimiento, porque con el conocimiento uno llega a lograr grandes cosas. Por ejemplo, si ustedes quieren invertir en un curso, si tienen la manera de poder llegar a aprender mejores habilidades, aprender algo que a ustedes les va a ayudar a generar ingresos más rápido, o a aprender habilidades que ustedes pueden desempeñar para poder ser mejores personas. Y yo, en lo personal, no lo he hecho porque al principio no tenía el recurso, no he podido pagar dinero, pero yo pienso que este año voy a pagar a alguien para que me dé asesoramiento de algo que yo quiero hacer. Entonces, no tengan miedo de invertir en ustedes mismos por conocimiento. Entonces, ese es mi consejo número 4. Aprendan que si usted tiene una manera de cómo poder hacer eso, inviertan en ustedes mismos, en conocimiento de alguien que está siendo exitoso en cualquier nicho que ustedes quieran. Puede ser de aprender cursos en línea sobre cómo vender en internet, cómo trabajar en remoto, cómo exportar de otro país, cosas de tecnología, sobre cómo utilizar una computadora. En fin, hay muchos nichos que ustedes pueden, pero si ustedes vienen y tienen la manera y no quieren invertir en ustedes mismos están autoestancando ahí. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen muchísimo conocimiento y lo están impartiendo y están aplicando eso para poder ayudar a más personas, pero como dicen, todo tiene un precio. Entonces, yo pienso que el autoinvertir en conocimiento en uno mismo es lo mejor que puede haber. Yo, como les he dicho, el año pasado yo no lo hice, este año tampoco, porque me faltaba recursos. Entonces, pero pienso que este año lo voy a hacer porque quiero hacer más cosas, quiero viajar, quiero comprarme un vehículo en mi país, o sea, tengo muchos gastos que hacer. Entonces,
quiero generar más ingresos para poder ayudar también a mi familia. Entonces, amigos, familia, ese es el consejo número 4. Aprendan a invertir en ustedes mismos, en conocimiento. Eso los va a llevar al éxito sin ningún problema y verán los cambios que van a tener en su vida y van a decir, este pelón tenía razón y pues es la verdad. Entonces, les voy a también ahorita mencionar lo que es el consejo número 5. En este consejo número 5, les diré una cosa y es cierto que lo he escuchado de otras personas y lo he experimentado hacia mí mismo. Aprendan a no perseguir el dinero. Muchos han de decir, pero tú estás loco, ¿cómo no vamos a aprender a perseguir el dinero? Aprendan a no perseguir el dinero. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que cuando tú aprendes a perseguir el dinero, tú miras que nunca haces dinero y nunca miras que el dinero te ajusta o no llega a tu bolsillo. Pero entonces, ¿por qué es eso? Porque ustedes tienen que aprender a amar lo que ustedes hacen, no importa en lo que ustedes se dediquen o el nicho que ustedes quieran a seguir o empezar a hacer, ya que pues si ustedes vienen y dicen, ok, voy a enseñar en línea a cómo ser un coach o un entrenador fitness por internet si te gusta el ejercicio, pero no lo hagas por generar ingresos, hazlo porque a ti te apasiona, te gusta y realmente vas a ver el resultado. Yo antes estaba así, la verdad, créanmelo, estaba persiguiendo el dinero porque estaba desesperado, porque sí, necesitaba dinero para los gastos de mi casa aquí. Y yo miraba que se agarraba $50, se me iban así rapidito y decía, pero oye, pero ¿cómo se van tan rápido? Entonces es algo que yo lo he ido escuchando de personas que son expertas en estos temas de automotivación personal, de que te elevan tu nivel a un nivel superior del cual uno se encuentra. Entonces, y eso es muy cierto, cuando tú persigues el dinero, nunca te va bien y siempre vas a fracasar. Puede pasar miles de años y vas a seguir estancado en lo mismo. Entonces, familia, yo eso es lo que les quiero comunicar con esto, de que si van a empezarse en cualquier, sea trabajo físico, trabajo en línea, emprendimiento físico, emprendimiento en línea también, o lo que ustedes se dediquen a hacer, háganlo porque les apasiona, les gusta, quieren salir adelante en ello. Por ejemplo, en mi caso, yo me inicié ahora, en estos momentos, a hacer contenido para ayudar a personas en mi país y en Latinoamérica. Yo sé que hay muchos creadores de contenido hoy en día también, haciendo lo mismo, pero cada quien tiene su estilo. Entonces, yo en lo personal, pues yo no le estoy cobrando ni un centavo, pero lo hago porque me gusta comunicar, me gusta conversar con las personas. En este caso, mi única manera es que yo me conecto con ustedes a través de esta cámara. Entonces, yo los invito a que si ustedes aplican estos 5 consejos que les acabo de dar para este próximo año 2025 y no siguen estancados planeando algo y nunca lo van a lograr hacer, entonces van a seguir siempre siendo las mismas personas, viendo cómo otros están siendo exitosos y ustedes quedándose así, cayendo cada vez más para abajo. Entonces, yo les invito a que ustedes, si nunca han escuchado de Bob Proctor, de Tony Robbins, tiene muy buenos libros, tiene muy buenos tutoriales en español como en inglés en el canal de YouTube también. Si los quieren seguir, los invito a que lo escuchen. Son personas que te automotivan y te elevan el ego y tu autoestima y todo a un máximo nivel. Entonces, eso es todo lo que tendría que decir por este video y les deseo que este próximo año 2025 pues sea de mucho éxito para ustedes, que la pasen bien. Les deseo un feliz fin de año y que este próximo año 2025 sea de mucho éxito para todos ustedes, y espero que todos estos consejos que les acabo de dar los pongan en práctica y que se puedan salir del hoyo en el cual están estancados, porque yo estuve en un hoyo muy grande del 2014 y pasé muchísimas cosas cuando mi estadía viviendo en Estados Unidos. Gracias a Dios pues estoy acá en mi país, aprendí del error, ahora estoy con otra mentalidad
quiero ser una persona exitosa, salir, tener un nivel máximo, el cual estoy obteniendo día tras día. Bueno, entonces yo con lo que estoy transmitiendo es con esto, familia, pues no les quito más tiempo. Feliz año nuevo, Dios les bendiga y pues espero que se suscriban a mi canal, me le compartan y le den un buen like y pues sin más que decir, feliz año nuevo 2025 y que se quede el 2024 con lo viejo y sigan mis consejos y les va a ayudar mucho. Pues sin más que decir, bendiciones, que la pasen bien y pues nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.